Estamos desde este momento grabando la reunión que hemos organizado desde Argentina, desde Infoport, en el marco de este COVID-19, una pandemia mundial que no tiene precedentes en la historia. Lo que intentamos hacer es poner un poco de contenido acerca de cómo afecta a la producción porcina. Sabemos que esto no es algo que afecte mayormente a esta producción. Hay actividades que directamente tuvieron que pasar a cero, pero sí sabemos que, como en todos los casos, al ser una pandemia mundial única en el mundo, en la historia, trae realmente un cambio en la vida en todos los aspectos. Se señala mucho el aspecto económico, pero la verdad es que esto ha afectado de manera transversal a la manera en la que nos vinculamos en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso las personas que están pudiendo trabajar, porque en algunos países la producción porcina ha sido declarada como una actividad esencial y por eso está exenta de la situación de tener que quedarse en casa. Incluso para esas personas también han tenido que adaptar sus maneras de trabajar, sus maneras de vincularse. Nos cambiamos nuestra manera de vincular con la familia, con las amistades y también en nuestro trabajo. Les quiero leer brevemente lo que dijo Antonio Guterres, que es el director general de la ONU, y dijo que esta es una crisis humana que llama a la solidaridad. La humanidad está angustiada, el tejido social está desgarrado, la gente está sufriendo, enferma y asustada. La creatividad de la respuesta debe estar a la altura de la naturaleza única de la crisis. Él señaló que nunca en la historia hubo una crisis de este modo y por lo tanto no hay ninguna respuesta probada porque es una situación absolutamente extraña. Vamos a empezar a darle lugar entonces a los disertantes para que nos cuenten en cada país cómo están atravesando esta crisis. Vamos a empezar por orden alfabético. Vamos a darle lugar primero por Argentina a Federico Guatri. Federico, podés conectar tu micrófono y tu video. Bueno, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien, Karina? Sí, se escucha bien. Si querés podés conectar tu video. Tenés que poner iniciar mi cámara web. Perfecto, estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Federico Guatri. Yo estoy como presidente en el GITEP, Grupo de Intercambio Tecnológico de Explotaciones Porcinas. Y formamos parte con el GITEP de la formación hoy de la Federación Porcina de Argentina, con las cámaras y la Asociación de Productores Porcinos, PORMAG y Argenpor. Yo voy a contar un poco la situación actual de Argentina y cómo lo estamos viendo. Bueno, en Argentina los primeros casos de coronavirus aparecieron a partir del 3 de marzo. Se declaró en cuarentena el país a partir del 19 de marzo. Hoy actualmente hay 2.570 contagiados y hay 115 fallecidos hasta el momento, hasta el día de ayer. Bueno, dentro de cómo dividí un poquito para contarles, es desde la parte operativa de las granjas, cómo viene funcionando. Un poco uno de los miedos era el abastecimiento de materias primas y de insumos prioritarios de las granjas. Bueno, hoy en este momento no hay ningún problema de ese tipo, sino que fue más en diciembre, enero, algo de insumos de nutricionales, que hoy ya se normalizó. Hay alguna demora en puerto de 2 o 3 días, pero ya está normalizado, no hay ningún problema de ese tipo. Con respecto directamente a la parte operativa en las granjas, bueno, se trabajó sobre los protocolos de higiene y desinfección. Tratamos de disminuir en lo posible, de acuerdo a las herramientas de cada granja, los conceptos son los mismos, de disminuir los contactos directos. Por ende, se desdoblaron los turnos
evitando contacto entre los turnos o sectorizando los distintos sectores, trabajando mucho sobre la seguridad de la salud de las personas. Eso fue lo más importante, y tratando de seguir trabajando en las granjas. Como decía Karina, en la Argentina la producción porcina es una actividad esencial, así que seguimos trabajando desde un primer momento, nunca se paró la actividad. Sí, después lo que empezamos a sufrir a partir de marzo es la salida de los animales de las granjas. Hubo dos situaciones. Una fue por feriados, que eso disminuyó la capacidad productiva de los frigoríficos y las fábricas. Por lo tanto, empezó a ingresar menor cantidad de animales y la salida de las granjas. Hoy, cuando empezó a normalizarse, en realidad un poco esa capacidad productiva fue afectada por los feriados, y después también cuando empezó la cuarentena tuvimos un ausentismo más o menos de un 20 a 25% en los frigoríficos y despostes, gente que estaba con miedo de ir a los despostes y a los frigoríficos. Y bueno, y todo el reacomodamiento que tenían las fábricas, ¿no? Reacomodar la logística, reacomodar el personal, todo ese reacomodamiento disminuyó su capacidad productiva. Hoy, cuando la semana pasada empezó a reactivarse, empezó a estabilizarse la producción dentro de las fábricas, por lo menos nunca el 100%, pero sí una gran parte. Y lo que sí estuvimos viendo es una baja muy fuerte en el consumo. Se empezó a trabar mucho el mercado. Y cuando salíamos de una, empezó a haber otro tipo de problemas. Lo que vemos es una situación que todos los días es cambiante, y tenemos que flexibilizar y poder acomodarnos a cómo van todas estas situaciones. Lo que vamos aprendiendo, como dice Karina, es algo que nunca había pasado. Esta frenada de consumo, de lo que vemos, y por ende la salida de los animales, se ve afectada por lo que es la baja de los restaurantes, turismo, hoteles, con respecto a todo lo que es reuniones de las personas. Acá en Argentina el consumo de cerdo también está muy influenciado en lo que es los asados, las juntadas, así que también afectó esa parte. Por otro lado, se vio una de las actividades también, una de las partes de las integraciones que más se afectó es la de chacinados. Cerca de un 80% se vio afectada, por ende se está sobrando mucho pulpa, lo que es paleta y jamón. Entonces, estamos trabajando como para ver cómo colocamos toda la pulpa. Bueno. Bueno, lo que es exportación del país, un poco saben que uno se pensó también reactivar la exportación. Lo que pasa es que si bien la Argentina ha mejorado mucho la exportación estos últimos años, es nada más que un 5% de su producción. Entonces son 25.000 toneladas al año, es muy poco. Hoy se está exportando la mayoría a China. China, como saben, hoy está teniendo una super oferta de Estados Unidos, Europa, y por ende no es el camino, por lo menos a corto plazo. Sí a largo plazo, pero no a corto plazo. Hoy las acciones que se están tomando es una fuerte promoción del consumo de carne, sobre todo de pulpas, paleta y jamón. Las asociaciones y cámaras están trabajando muy fuerte con el gobierno, codo a codo, que eso también es muy importante. El gobierno se ha acercado al sector diariamente junto con a la federación, y se está trabajando fuerte lo que es una promoción en precios de un 10 a 15% de la producción de carne. Se está tratando de trabajar con respecto a toda la cadena, que toda la cadena llegar al mostrador con precios muy aceptables a las familias que hoy están muy golpeadas con respecto al poder adquisitivo, ¿no? También trabajando fuerte en publicidad, y creemos que desde el sector lo que podemos hacer es eso, ¿no? Trabajar muy fuerte en promoción de la carne y promoción del consumo. Otra pata que se está haciendo, pero bueno, no impacta mucho en la producción, son donaciones a los distintos comedores y a la parte pública, desde las cámaras y desde las asociaciones. Así que bueno, eso es un poco un resumen de cómo está hoy la actividad. Bueno, muchas gracias, Federico. Entonces, para que quedemos en claro, en Argentina la producción porcina se está pudiendo llevar adelante, ha sido declarada una actividad necesaria
por eso todas las personas que participan de esta actividad están exceptuadas del aislamiento, pero sin embargo ha generado algunos problemas tal y como lo expresaba Federico en el tema del abastecimiento, de los precios, de la demanda de carne fresca por parte de los frigoríficos. Ahora, siguiendo el orden alfabético de los países, vamos a dar lugar a Rodrigo Castañón. Recordamos que Rodrigo de Chile, Rodrigo es gerente de la Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile. Rodrigo, te vamos a poder escuchar, pero no te vamos a poder ver. ¿Podés conectar tu audio? Ahí vemos que Rodrigo no está conectado, probablemente ha salido de la sala y no pueda volver a ingresar como nos ha pasado anteriormente. Bueno, vamos a pasar entonces con Colombia. Jeffrey, si es posible que conectes tu micrófono y tu video. Hola a todos, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, podés también conectar tu cámara, ahí tenés que poner iniciar uso compartido y ahí podremos empezar a verte. Buenos días a todos. No te estamos viendo, te estamos escuchando pero no viendo. Al ladito del micrófono hay una cámara, tenés que posarte sobre esa cámara, dice iniciar uso compartido, activar mi cámara web y finalmente iniciar uso compartido. Listo, buenos días a todos. Gracias por la invitación al webinar. Yo soy Jeffrey Fajardo, soy el presidente de la Asociación Colombiana de Porcicultores por Colombia. Jeffrey, ¿Qué les podemos contar? Sí, dime. No te estamos viendo. Ahí dice iniciar uso compartido. En el espacio. Listo, donde... espérame. Ahí está, perfecto. ¿Listo? Ahora sí. ¿Ya? Listo, bueno, buenos días a todos. ¿Cómo es el balance hasta el momento de la situación en Colombia? Colombia registra el primer caso de contagio el día 6 de marzo y a partir del 24 de marzo inicia la cuarentena obligatoria. Sin embargo, desde el viernes anterior a ese martes 24 de marzo, ya había iniciado un simulacro de cuarentena que básicamente fue como arrancar la cuarentena obligatoria por un poco más suave. En este momento Colombia registra 3.205 casos y ya 131 fallecidos a la fecha. Esta situación se asemeja pues mucho a las características que había indicado Federico, quien me precedió en la palabra. Es una situación, una coyuntura absolutamente nueva para todos, de manera que el nivel de improvisación es igual al 100%. No habíamos vivido una situación como esta, a pesar de que en la porcicultura se han presentado otras situaciones muy difíciles, cuando, por ejemplo, en el año 2009 se presentó el brote de AH1N1, la porcicultura mundial se vio profundamente afectada, pero esa condición era diferente estructuralmente a esta en un sentido muy profundo. Y es que en ese momento lo que nosotros vivimos en Colombia fue una crisis reputacional del producto que producíamos, pero nunca una afectación tan profunda y dramática en los niveles de poder adquisitivo de los colombianos. Colombia es un país en desarrollo, con unas condiciones de pobreza todavía en muchas regiones muy dramática, pero tiene una característica adicional y es que tiene un altísimo nivel de informalidad en su trabajo, en su estructura del mercado laboral. Y eso implica que hay muchas personas en Colombia, más del 50% de los colombianos o están por debajo de la línea de pobreza y no tienen ingresos, o pertenecen a la informalidad. Y eso implicó entonces que en el momento en el que inicia la cuarentena obligatoria, básicamente lo que vimos fue familias que vieron cortado su nivel de ingresos de tajo. De un momento a otro, el nivel de ingresos pasó a ser cero. Y pues nosotros no somos un país como Italia o como España o como los Estados Unidos, en donde de alguna manera los habitantes tienen algún nivel de ahorro sobre el cual basar el sustento de sus familias
durante un momento en el que se ven cortados los ingresos. Es así como entonces una proporción demasiado grande del país empezó a tener gravísimas dificultades para su sostenimiento, porque pues la gente que maneja un taxi o la gente que maneja un Uber, una persona que trabaja en una peluquería, una persona que trabaja en un restaurante como mesero o es un chef, pues básicamente se quedaron sin trabajo y sin ingresos. Y es por eso que lo que estamos viendo en Colombia es una bomba de tiempo. Ya ha habido momentos muy críticos en algunas ciudades y en algunos municipios en donde la gente está saliendo a las calles incumpliendo las normas de cuarentena y básicamente ese trade-off que se está planteando en el mundo en Colombia es tremendamente dramático y es que prima la salud o la economía. Y creo que nosotros hemos estado atendiendo desde el lado de la gremialidad colombiana esta discusión, tratando de conminar al gobierno de que haya un camino intermedio a través del cual podamos proteger la vida de los colombianos, pero protejamos también sus ingresos y que se empiece a transitar hacia una reactivación económica urgente, porque si esta cuarentena llega a durar más de 2 meses a partir de la fecha, vamos a ver muchos sectores que se van a ver quebrados, vamos a ver muchas personas que van a quedar en una condición de inanición, de enfermedad crónica por cuenta de la falta de alimentos. La situación en Colombia en ese sentido es muy dramática. Quería iniciar con eso porque yo creo que eso es el trasfondo de la situación. Nosotros estamos viviendo hoy en día es una situación dramática en la que se combina algo demasiado nuevo para la humanidad con una situación dramática y absolutamente nefasta de ruptura de los ingresos de los colombianos en una inmensa proporción y por ende entonces, como les digo, una bomba de tiempo en donde yo creo que de extenderse las medidas de cuarentena vamos a ver fenómenos de seguridad increíbles en Colombia, ¿sí? Con respecto a la porcicultura, básicamente hemos hecho lo que nos ha correspondido. Creo que nosotros como sector podemos decir que si bien estamos atravesando una situación muy compleja, y ya la voy a explicar a grandes rasgos, en todo caso sí podemos de alguna manera agradecer que al menos podemos trabajar, ¿sí? Porque en el caso de Colombia, así como en la inmensa mayoría de los países, se declaró pues que la producción o abastecimiento de alimentos era vital y por eso se ha permitido su normal funcionamiento. Claro, con un inicio en los primeros días en donde había detalles logísticos, detalles de algunos aspectos de la producción, de la logística, del abastecimiento, que las autoridades todavía no tenían muy claras y que pues tuvimos que atender casos digamos, de policías que detenían un camión que se estaba devolviendo a cargar y que como iba vacío, entonces el policía pensaba que eso no tenía que ver con la producción de alimentos. Y entonces pues empezamos como a corregir todos esos aspectos ya digamos del seguimiento a la norma y sorteados esos detalles pues logramos tener una situación un poco más favorable en donde hoy en día en términos de la movilidad y del desarrollo normal del sector podemos dar un parte de tranquilidad. Sin embargo, por supuesto que esa combinación de la ruptura de los ingresos de tal proporción de la población colombiana que supera el 50% de los colombianos en la informalidad, más un 27% de colombianos que están por debajo de la línea de pobreza, pues entonces tuvo un impacto directo frente al consumo de la carne de cerdo, que básicamente perdió el canal Horeca, el canal de hoteles, restaurantes, casinos, bares, ese mercado se perdió o se ha perdido durante el tiempo de cuarentena, lo cual implica que aquellos porcicultores que tenían enfocada su comercialización en ese destino Horeca y que no tenían un portafolio de compradores mayor, esos porcicultores se han visto dramáticamente afectados. El nivel de afectación para la porcicultura es modular, depende de quiénes eran los clientes de los porcicultores, pero también depende de los niveles de integración que tiene la porcicultura en Colombia. En Colombia tenemos digamos un abanico de posibilidades que tienen los productores, que hay productores que están tremendamente integrados, que tienen abastecimiento, o sea, producción propia de alimento balanceado para animales, y
y llegan incluso algunos hasta el consumidor final en puntos de venta, mientras esos son unos, pero no son la mayoría. La mayoría de los productores son productores que únicamente llevan su producción hasta el punto en el que se lo venden a un comercializador, y esos porcicultores, si ese comercializador dependía del canal Horeca, han sido tremendamente afectados. Entonces, lo que se ha visto es lo que nos mencionaba Federico, para esos casos una retención de animales en las granjas, con los sobrecostos que ello implica, y pues digamos con una retención muy dramática de la producción, tanto a nivel de la producción en granja como algunos porcicultores que tienen integración hasta un eslabón más adelante en el almacenamiento de producto en frío, y ahí también hay un gran represamiento. Nosotros podríamos decir que la afectación es de alrededor de un 30%, 35% de la comercialización total del país, y eso pues de carne de cerdo en el país, y eso nos implica pues que en los próximos días estamos a la expectativa de lo que va a pasar con las medidas de cuarentena, porque la verdad es que en esa circunstancia la porcicultura aguantaría un par de meses más y no más. Una característica con la que termino este primer, digamos, barrido de la estructura de la porcicultura colombiana y de lo que ha sucedido hasta el momento, es que se juntó una tormenta perfecta entre esta crisis derivada del COVID-19 con una dramática devaluación nominal del peso colombiano frente al dólar. Nosotros hemos sido el país en el mundo con la mayor devaluación registrada durante este año. Llegamos a un pico en el que a mediados de marzo tuvimos una devaluación nominal del peso frente al dólar de 25%. Y eso, por supuesto, al Colombia no ser un productor significativo de materia prima para la producción de alimento balanceado, sino que básicamente importamos toda nuestra materia prima para la producción del alimento. Entonces eso le pegó directamente a los costos de producción, que se vieron incrementados por vía de evaluación nominal, y en esa circunstancia entonces se nos combinó, como les digo, la tormenta perfecta, que es una disminución en el consumo y un incremento importante en los costos de producción. Una tormenta perfecta, como les digo, y con graves, digamos, repercusiones para la porcicultura colombiana, aun cuando ese panorama que estamos viviendo nosotros es mucho menos grave, por supuesto, que hablar de una industria textilera o hablar de una industria automotriz, por ejemplo, pues que están completamente detenidos, que el ingreso es igual a cero. Entonces, ese es el primer barrido, y después pues ya, si quieren, entramos a las acciones que hemos emprendido desde Por Colombia, porque también hemos hecho unas grandes inversiones en publicidad, hemos estado atendiendo muchos otros frentes para que la afectación se mitigue lo máximo posible. Si te parece, sería interesante que nos cuentes estas acciones. También en Infoport hemos estado reflejando algunas de ellas, así que directamente seguimos con esto. O sea, ¿continúo? No te alcancé a entender muy bien. ¿Continúo con las acciones que hemos hecho desde Por Colombia? Así es. Listo, bueno. Yo creo que esta actuación que hemos hecho desde la gremialidad colombiana se puede identificar en varias fases. La primera era básicamente buscar que las actividades de producción de alimentos no se vieran interrumpidas, cosa que se logró rápidamente con los decretos de emergencia económica y social que expidió el presidente de la República. En una siguiente fase, empezamos a trabajar en la construcción de propuestas para aliviar el tema del flujo de caja de los porcicultores. Y es así como empezamos una gestión ante el gobierno nacional para cosas importantes como, por ejemplo, el hecho de poder recibir las devoluciones del IVA, del impuesto al valor agregado, mucho antes de lo que tradicionalmente un empresario colombiano recibía dichas devoluciones. Un empresario colombiano podía esperarse 5 o 6 meses para que se le hiciera la devolución de los IVAs pagados en el periodo anterior, y gracias, digamos, pues a la gestión que emprendimos entre varios gremios de la proteína animal, logramos que se recortara ese tiempo de devoluciones a 15 días. Eso está implicando cosas importantes para poder
resistir algo del flujo de caja, y adicionalmente se está modificando el calendario tributario, permitiéndole un alivio a los porcicultores para presentar declaraciones de renta posteriores, digamos, a las fechas que inicialmente se tenían previstas. Desde el lado, digamos, bueno, digamos ahí, eran como acciones de carácter tributario. Nosotros hicimos solicitudes para que no se cobrara el IVA al alimento balanceado. Esa propuesta sí no fue acogida por el gobierno, que pues digamos, con sus propias razones ha manifestado que esta no es una situación en la que el gobierno esté dispuesto a hacer una reforma estructural de carácter tributario. Otro elemento muy importante es que nosotros solicitamos un diferimiento arancelario para las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos y del Mercosur, o sea, de Argentina y de Brasil en particular. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos con Estados Unidos la posibilidad de hacer unas importaciones de alrededor de 3 millones de toneladas anuales que entran sin arancel, pero esas toneladas se van a agotar en las próximas semanas, y a partir de ese momento tendríamos que pagar un arancel positivo, un arancel de cerca del 7%. Y asimismo, en el caso de Mercosur tenemos un acuerdo de complementación económica en el que tenemos preferencias arancelarias, pero no tenemos arancel cero. Entonces, ¿qué logramos? Logramos que el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura aprobaran un diferimiento arancelario en el que nos van a permitir hasta el 30 de junio la importación de maíz sin arancel del Mercosur también. Entonces, hay varios porcicultores o grupos de porcicultores que están preparando ya toda la batería de negociaciones con los proveedores de maíz argentino y brasileño. Esa es otra medida importantísima, porque pues obviamente implica un alivio arancelario para pues la materia prima, que es, como todos lo saben, el 75% de los costos de producción de la porcicultura. Entonces esa fue otra medida importante que emprendimos desde el inicio. Ahora, con respecto, ustedes me van diciendo, porque yo no sé qué tanto tiempo tengo, pero porque hemos hecho bastantes cosas. Nosotros en realidad, me imagino que como todos ustedes no hemos parado. La verdad, dormimos poco, hemos trabajado domingos, en la Semana Santa hemos trabajado jueves, viernes santo, a doble marcha, sábados, domingos, no hemos parado. Pero entonces, con respecto a las acciones, por ejemplo, en mercadeo, nosotros empezamos a entender que, pues, gracias a Dios, pues los colombianos seguimos siendo los mismos, ¿sí? El mismo número de colombianos, con todas las implicaciones que ha tenido dramáticas en términos de la capacidad de ingresos, pero en todo caso los colombianos pues van a tener que seguir comiendo, ¿sí? Entonces, hemos tratado de identificar cómo hacer una modificación rápida de nuestras estrategias de mercadeo, enfocándonos en la reformulación de los canales. Entonces, empezamos a hacer rápidamente alianzas con las grandes empresas de domicilios en Colombia, y empezamos a vincular a la carne de cerdo a esos domicilios, y empezamos a crear toda una red de aliados para que los consumidores en sus casas identifiquen dónde pueden comprar carne de cerdo, que se la llevan a la puerta de la casa. Esa estrategia ha sido combinada con una estrategia ya, digamos, de impacto mediático, en donde, pues, como la gente está viendo televisión mucho más que antes, los TRPs, los Top Rating Points, en Colombia se han subido hasta un 45%, y eso implica que hay muchas más personas viendo televisión, y nosotros rápidamente reformulamos nuestros mensajes en televisión, y los comerciales que aparecen por Colombia pues son atinentes a quédate en casa, la carne de cerdo que es económica, que es versátil. Mostramos unos cortes espectaculares. La verdad es que por Colombia tiene mucho que mostrar en este tema de mercadeo. Hemos sido premiados ya varias veces con los premios mundiales EFI, en donde hemos logrado tener una presencia de una campaña no solo muy exitosa, sino sostenida en el tiempo. Entonces pues estamos fortaleciendo esa presencia en televisión.
empezamos a desarrollar con nuestros chefs, porque nosotros desde Por Colombia tenemos un grupo, un equipo de chefs ejecutivos que hacían capacitaciones en puntos de venta o a compradores, en fin, hacían capacitaciones, digamos, como a todos nuestros stakeholders, y lo que hicimos fue transitar hacia un mecanismo en el cual los chefs empezaron a transmitir a la hora más o menos de las 11 de la mañana, en donde en Colombia se empiezan a preparar los almuerzos, que es como la comida intermedia entre el desayuno y la cena. Entonces los chefs están transmitiendo vía streaming por redes sociales, están transmitiendo recetas espectaculares y han tenido un altísimo tráfico en redes sociales, en donde la gente se siente acompañada de un chef y el chef le ayuda a hacer una preparación de carne de cerdo X o Y, dependiendo de la región. Hemos trabajado también mucho en piezas digitales que están mandando un mensaje que nosotros no habíamos enviado antes, y es el tema de la posibilidad de tener carne de cerdo guardada en el refrigerador o en el congelador, y que su durabilidad es altísima. Entonces, hemos publicado tips de cómo porcionar la carne, cómo guardarla en bolsitas, cómo descongelarla para no descongelarla en un microondas, sino con cuánto tiempo se tiene que tomar para descongelarla, para no perder sus condiciones, digamos, organolépticas, en fin. Hemos tratado de llevarle mucha más y mejor información al consumidor estando en casa. Otra cosa muy importante que emprendió la asociación en los últimos días es que entendimos algo, y entendimos que el gobierno nacional ha venido brindando unas ayudas que en cierto sentido son tradicionales en Colombia, con semejante nivel de pobreza que les mencionaba. 27% de los colombianos están por debajo de la línea de pobreza multidimensional. Ese grupo poblacional de alguna manera está relativamente cubierto por las ayudas del gobierno, al menos en ciertos niveles de subsistencia. El gobierno nacional ha dispuesto subsidios directos a esas familias y algo de subsistencia tienen, pero nadie se había acordado de los meseros, de los baristas, nadie se había acordado de las personas que trabajaban en los hoteles, que barrían las habitaciones, que atendían las camas, las familias relacionadas con los hoteles, los restaurantes, los bares. De ellos nadie se había acordado. Entonces, ¿qué emprendimos desde Por Colombia? Un programa de ayudas para que a través del Fondo Parafiscal que tiene la porcicultura colombiana, tomáramos una parte de ese recurso, le compráramos carne de cerdo a los porcicultores colombianos y le pusiéramos esas ayudas a esas familias. Son cerca de 20.000 familias relacionadas con estos sectores de hoteles, restaurantes y bares, y vamos a brindarles una ayuda que va a ir hasta el 19 de junio, en donde les vamos a entregar a las 19.000, casi 20.000 familias, les vamos a entregar carne de cerdo en sus hogares para que subsistan durante la crisis todas las semanas. Esa fue una estrategia emprendida desde la asociación, desde Por Colombia. Y vamos a sumarnos también a las ayudas que se van a canalizar o que se están canalizando a través de la primera dama de la nación, que adquirió un protagonismo importante en medio de esta crisis, y pues vamos a ayudar también con esa estrategia. Desde el área técnica de Por Colombia, hemos hecho muchísimas cosas también. Empezamos a trabajar principalmente en cómo, primero, en garantizar que el enlace entre los porcicultores y los frigoríficos no se rompiera, que pudiéramos de alguna manera representar también esos intereses por parte de los frigoríficos, de que se establecieran protocolos claros por si llegaba a haber algún tipo de brote en una planta de beneficio. Por el momento, gracias a Dios, no se han presentado, pero ya tenemos protocolos de reacción de llegar a presentarse un brote. Empezamos a trabajar con cosas tan minuciosas, digamos, como por ejemplo el trabajo con los lavaderos de los camiones. Por
temas de protocolos de bioseguridad que son muy estrictos en Colombia. Todos los camiones que transportan animales vivos, canales, alimento balanceado, se lavan y se desinfectan cuando están retornando a cargar de nuevo. Entonces empezamos a tener problemas porque la policía no dejaba abrir los lavaderos, entonces hicimos toda una gestión para que se mantuvieran los lavaderos abiertos. Hemos estado trabajando también en el desarrollo de un protocolo que es una recomendación, digamos, a los porcicultores colombianos para que empiecen a reformular el alimento balanceado y se merme un poco la tasa de crecimiento del peso en la producción final, en la parte del engorde, para que esa retención de los animales en las granjas no sea tan costosa como está siendo hoy en día. Hemos estado trabajando también en un tema importantísimo y es que Colombia tiene como enfermedad de control oficial la peste porcina clásica y tiene todo un programa de erradicación de peste porcina clásica que ha sido muy exitoso. Colombia se ha gastado 84 mil millones de pesos, que son más o menos unos 20 millones de dólares a hoy, o 30 millones de dólares en la tasa, digamos, representativa del mercado promedio de los últimos años, más o menos unos 30 millones de dólares se ha gastado en el programa de erradicación de peste porcina clásica y eso se ha empezado a poner un poco en riesgo en cuanto a varias cosas. Por una parte, ustedes saben que Colombia desafortunadamente tiene grupos al margen de la ley en algunas regiones que se han tomado el control de algunas regiones o han intentado, más bien, no es que se hayan tomado, pero sí han intentado tomarse el control y han impedido en algunos casos la movilización de nuestros vacunadores o de nuestros chapeteadores en algunas regiones y hemos salido al paso pues con las autoridades para que se le permita esa movilización en esas regiones. Hemos tenido ya algunos casos de vacunadores que han entrado en cuarentena preventiva porque viven con un abuelito o porque viven con un padre de la tercera edad y han decidido meterse en sus casas. Entonces, de los 500 vacunadores que tenemos en Colombia, cerca del 10%, cerca de 50 ya entraron en una cuarentena preventiva y eso nos ha obligado a pivotear con otros vacunadores en algunas regiones. En fin, es que el tema, o sea, en cada cosa nos ha salido un dolor de cabeza y hemos tratado de atenderlo con toda la fuerza. Desde el área económica nosotros hemos venido, yo soy presidente de Por Colombia hace un año y hemos venido fortaleciendo en el último año el área económica de manera dramática. Me siento muy orgulloso, yo soy economista, me siento muy orgulloso de cómo fortalecimos el área económica de la asociación. ¿Y qué estamos haciendo? Pues el área económica es la que ha soportado toda la sustentación de las medidas ante el gobierno, pero hemos empezado a expedir, a publicar un semanario. Todas las semanas, los días lunes, estamos entregándole a nuestros porcicultores un análisis de lo que está pasando en la porcicultura mundial, de lo que está pasando en el mercado de granos mundial y de lo que está pasando en la porcicultura local, dándole herramientas de análisis a los porcicultores del país, así como hemos emprendido con ese área económica gestiones importantísimas frente a las entidades de primer y segundo nivel de crédito en Colombia para solicitar o apoyar a los porcicultores en la solicitud de periodos de gracia en los créditos, de renegociación de los plazos, de disminución de tasas. En fin, hemos estado muy de la mano también con los porcicultores que han acudido a nosotros para enfrentar estos temas de financiación. Eh, yo diría que esas son en general, digamos, como nuestras estrategias más relucientes hasta el momento, si se quiere la palabra relucientes, o destacables. Y pues nada, quedo pendiente de lo que me quieran preguntar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy completo, Jeffrey. Agradecemos muchísimo todo este tiempo y esta información que nos has brindado. Recién estaba escribiendo Janine Rivas Martínez, quien es la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos. Janine, te voy a pedir, nos estabas escribiendo recién por el chat general, si podés conectar tu audio y tu video, así pasamos a darte la palabra. Muchas gracias, espero y ya me estén escuchando, según yo, sí.
Sí, estaba escribiendo porque había quien decía que se escuchaba muy mal, simplemente estaba comentando que al menos yo escuchaba bien. Bueno, la verdad, Discúlpame, muchas gracias. Yamil, sí, Dime. no te estamos viendo, faltaría que pongas iniciar mi cámara. Ah, ahí está, uso compartido. Respecto de la aclaración que hace Janine, quiero decir una cosa. Nosotros estamos chequeando todo el tiempo la emisión de audio y de video. Esta es una plataforma que utilizamos hace 4 años y hemos hecho transmisiones con disertantes y asistentes de todas partes del mundo. Es una plataforma muy sólida, pero no podemos chequear la calidad de recepción de cada computadora, depende mucho de la tecnología, depende de la señal, depende de muchas variables que eso no lo podemos controlar. De todos modos, quiero aclararles para las personas que tienen alguna dificultad en la recepción, que nosotros estamos grabando esta charla y que la van a poder tener en diferido cuando termine y podamos publicar la grabación. Ahora sí doy la posibilidad a Janine Rivas Martínez, como les decía, es la representante de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo primero, antes que nada, quiero agradecer la invitación y la preocupación de Infoporc para mantenernos ahora sí que informados a Latinoamérica en la situación que estamos viviendo. Como estamos viendo, no somos ajenos, ninguno de nuestros países somos ajenos a la situación de COVID-19. Entonces, nada más para comentarles, yo soy la presidente de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos y voy a darles yo un panorama muy general como lo hicieron las dos personas que hablaron antes que yo, de cómo está la situación con respecto a COVID en México. Y nos pusimos de acuerdo, o me puse de acuerdo con Iván Espinosa. Iván Espinosa, él es médico veterinario también, y él es el coordinador, va a hablar, espero, después de mí, él es el coordinador del comité técnico de la Asociación de Porcicultores de México. Entonces, él va a hablar un poco más del tema de cómo la porcicultura como tal o la producción como tal está siendo o no afectada ante esta situación. Ok, el día de ayer nuestras autoridades reportaron una incidencia o 5.847 casos positivos, de los cuales estos son acumulados. Nuestro primer caso se registró el 27 de febrero y fue un caso importado. Este fue una persona que estuvo en Italia en un congreso y a él fue al primero que detectaron. Y de ahí hasta a principios de marzo fue siendo muy paulatina el número de casos detectados. Entonces, en la actualidad nosotros en México tenemos acumulados 5.847 casos, de los cuales hasta el día de ayer se habían reportado 449 fallecidos. 2.282 personas ya están recuperadas y traemos un acumulado de 11.717 personas como casos sospechosos. ¿Qué hizo nuestras autoridades? Al igual que por lo que escuché, al igual que en el resto de los países, empezamos con una actividad de distanciamiento social. En algunos estados del país, en algunas regiones del país, se inició desde el 16 de marzo y como obligatorio a nivel nacional, el distanciamiento social fue a partir del 20 de marzo. Se suspendieron clases a todos los niveles, desde primarias hasta universidades, y hasta la fecha seguimos en el distanciamiento social.
Nosotros prácticamente tenemos más o menos 10 días en México en el que se han ido incrementando en alrededor de 200 personas diarias que han estado saliendo positivas. Y hoy por la mañana anunciaba el subsecretario del sector salud que era muy probable que nuestra curva epidémica o lo más fuerte estaría sucediendo a principios de mayo, segunda semana de mayo, del 8 al 10 de mayo. Entonces, esa es la situación. Nosotros mantenemos, se cerraron los accesos, por ejemplo, a playas, también tuvimos actividades esenciales, quedó nosotros la porcicultura o el gremio veterinario en todos los niveles, llámese producción, incluso clínicas de atención a pequeñas especies, quedamos como una actividad esencial. Por lo tanto, nosotros sí estamos pudiendo ir a trabajar a nuestras granjas. ¿Qué hicimos desde la asociación, desde la AMBEC, en conjunto con el Comité Técnico de OPORPA, que es nuestra máxima representación de porcicultores en México? Hicimos algunos protocolos de trabajo y guías para difundir entre los trabajadores de granja, en donde acotábamos lo que el gobierno nos dijo de lavarse las manos con frecuencia, tener distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros entre personas. Le propusimos a nuestros productores y a nuestros gerentes de granja que hicieran equipos de trabajo más pequeños, que seccionaran las entradas a granja, que equipos de trabajo entraran a las 8 de la mañana, otros a las 8:30, otros a las 9, de manera de evitar aglomeración en baños o en área de vestidores, por ejemplo. Esos protocolos los distribuimos vía redes, vía directo, y fue una ayuda o un trabajo conjunto con los productores. ¿Qué más les pudiera yo comentar? La verdad, en el caso de AMBEC, que me toca presidir hasta el 2021, nosotros teníamos nuestro evento nacional, un congreso donde aglomeramos un poco más de 2,000, 2,200 personas una vez al año, y lo hacemos en julio. Tuvimos que posponer el evento, pues porque también dentro de las acciones que implementó el gobierno era evitar las aglomeraciones, los eventos masivos. Entonces, nosotros hasta cierto punto como asociación nos vimos afectados en el Congreso, pero definitivamente primero es la salud y el bienestar de nuestros asistentes, agremiados y ponentes sobre todo. Le cedo, no sé, le cedo la palabra, yo creo que seguiría Iván para que nos platique desde el punto de vista productores cómo nos está afectando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván Espinosa. Bien, gracias a todos, gracias por la oportunidad, y definitivamente este webinar es fundamental para poder entender lo que sucede en Latinoamérica. Me siento muy honrado de poder estar compartiendo micrófono con todas las personas que nos acompañan, y muy agradecido por la oportunidad de estar acá y platicar un poquito qué es lo que está viviendo los porcicultores de México. Realmente es, como ya lo comentaron las personas que representan los diferentes sectores productivos de los otros países, hemos sido un sector, al igual que muchos otros, bastante lastimado, muy afectado por toda la condición que se está viviendo en el país. Una parte fundamental es cómo hemos visto el decremento de la demanda del cerdo en pie que se comercializa en todo México a niveles muy importantes a la baja,
se ha juntado, como decía Jeffrey, la tormenta perfecta. Acá pareciera que fuese un huracán, no una tormenta, porque sí hay condiciones que exacerban los escenarios. Y de la mano de toda la crisis que hemos vivido por la contingencia sanitaria, al igual que en Colombia y muchos otros países, México sufrió en este inter una depreciación del tipo de cambio en el peso mexicano, importante, de alrededor de un 20%, lo cual ha sido un elemento importante para poner sobre la mesa también en temas de costos de producción, ya que pues, la mayoría de las materias primas y insumos que utilizamos en las granjas vienen dolarizados. Esto pues tiene un efecto directo en el costo de producción, que se nos ha ido para arriba entre un 20 y un 30%, lo cual pues no nos ha ayudado al escenario que estamos atravesando. También México, por cuestiones religiosas, tiene una condición de un tiempo que aquí se denomina cuaresma, donde la gente son los 40 días, donde al principio ahí se deja de sacrificar animales, y al final también hay otra semana que no se sacrifican animales, y en las semanas intermedias, todos los viernes de todas las semanas, no hay sacrificio de cerdos ni consumo de carne. Eso, pues eventualmente sabemos que de manera en años convencionales son los tiempos más complicados, donde normalmente el precio del cerdo, como de otras proteínas, toca piso porque es donde hay menor consumo. Entonces fue uno de los eslabones que se sumaron a la tormenta, en la cual vimos pues esa baja de demanda que llegó o ha estado alrededor de un 30 o 40% menor de como convencionalmente se da. Esto ha hecho que tengamos pues animales muy grandes en granja que se han ido creciendo, que la comercialización no ha sido sencilla. Obviamente animales más grandes consumen más alimento, alimento que está costando más producirlo, y que el precio de venta que estamos logrando no sea, no lo cubre. Aquí otro factor muy importante que también nos está nosotros directamente en el tema de producción, en el tema de la comercialización de la porcicultura afectando es pues ser vecino a Estados Unidos. Realmente no es sencillo en una condición de este tipo estar al lado del productor, del exportador más grande del mundo. México, en un mercado natural, normalmente consume alrededor del 35% del volumen total de exportaciones norteamericanas. Al día de hoy, pues eso está exacerbado porque pues, la plantilla productiva de Estados Unidos está a tambor batiente. Ellos traen incrementos importantes, crecimientos en su porcicultura, debido a toda la proyección que traen en los mercados internacionales. Al tener en este momento colapsado muchos de los países con los que comercian la apertura de sus puertos o de sus fronteras, eso está de alguna manera detenido. Su consumo interno, al igual que el nuestro, está también hasta cierto punto minimizado. Todos sus restaurantes, todas las áreas de Hola, ahí se cortó. eh, Federico. Iván Espinosa, tenés silenciado tu micrófono. Puede ser que lo hayas puesto en silencio. Ahí está, se había silenciado tu está. micrófono, Iván. Si podés, No, sí, ahí está, retomamos. retomamos. Pues les comentaba el tema de la participación de la carne norteamericana en el mercado mexicano ha sido fuerte, lo cual ha desplazado
en gran medida o en una parte importante la distribución de la carne del cerdo mexicano, y pues hemos visto las complicaciones para la comercialización. El precio de venta se nos ha afectado fuertemente, prácticamente se nos ha caído como a un 60% del valor que traíamos en diciembre. Y pues más que el tema del precio es la oportunidad o la dificultad que está viendo el día de hoy para colocar esos animales en el mercado, los animales que están listos para salir. Esto ha hecho una presión en las granjas, donde la carrera por el espacio se aprieta y pues la necesidad de desplazar los animales se pone muy pues de manera muy prioritaria. Ya lo comentaba Janine, hasta este momento México no ha entrado en la fase 3 de las medidas para la contingencia, lo cual implica que todavía hay movilización de las personas, hay algunos comercios que todavía están cerrando, que todavía están abriendo, perdón. Se espera que las fases más complejas vengan todavía por delante, donde estemos pudiendo visualizar la minimización del consumo, que venga todavía más exacerbado por el cierre total de ciertos áreas de comida que todavía se están dando en la parte informal. La gente cada vez tiene un poquito más especula o tiene más miedo acerca de salir de su casa, entonces se está viendo menos gente en la calle, y bueno, esta baja de consumo realmente nos pone contra las cuerdas. Sí hay una preocupación muy grande por cuánto es que va a durar todo este tema de las cuarentenas. Venimos con escenarios previstos desde la organización que vienen en dos vertientes, cuando hay una probabilidad de que la situación se restablezca en aproximadamente 2 meses, donde vemos que pudiera ser un año atípico, pero que de alguna manera pudiera estabilizarse y cerrar el año, a lo mejor no con no como un año con mucha utilidad, pero poder salirlo estable, sin pérdida, y donde las condiciones de tipo de cambio mejoren, donde el tema de la cuarentena se resuelva y el consumo se restablezca a la brevedad. Hay otro escenario un poco más complejo, en un poquito más largo plazo, donde si las medidas continúan, realmente pues veríamos muy complicado el sector y veríamos condiciones muy adversas para que los productores pudieran continuar por mucho tiempo más en la actividad. Entonces, como organización, ya lo comentaba Janine, pues hemos tratado de estar apoyando al productor en hacer estos lineamientos de apoyo para poder saber cómo manejar el tema de la contingencia dentro de sus granjas. Al día de hoy no hemos tenido problemas todavía para que haya plantillas completas participando dentro de las unidades de producción. No tenemos rastros parados, todavía todo está operando. En México la gran cantidad de los productores no están integrados hasta el consumidor final. La mayoría de los productores medianos y pequeños comercializan cerdo en pie. Los grandes productores sí tenemos integración hasta la exportación, pero mucho del mercado del porcicultor común se da en el mercado del cerdo en pie, el cual está pues complicado en este momento, como les comentaba, y pues está un poco difícil la expectativa. La disponibilidad de las materias primas hasta el día de hoy han estado fluyendo, pero sí pues encarecidos, tanto la soya como el grano de una manera importante. No ha dejado de fluir a las granjas, pero sí hay cierta especulación en esas materias primas. Y bueno, hemos tratado de fortalecer las medidas de bioseguridad como organización de productores, también apoyando al gobierno en los puntos de inspección de puertos. Iván, se volvió a silenciar el micrófono. Fíjate si puedes activarlo. Ahí. Ahí, perfecto. ¿Ahí? Sí, sí. Perfecto. Estamos haciendo los esfuerzos con el tema de seguir los protocolos de refuerzo de bioseguridad para peste porcina africana,
y tratando de hacer guías para el productor para poder eficientar en este momento dónde deben estar administrativamente sus gastos prioritarios, cuáles son las áreas que puede fortalecer o mejorar, y tratar de que en este momento se cometan los menos errores posibles para tratar de tener los costos de producción lo más justos posible y que a la hora de la comercialización el porcicultor tenga el menos impacto para poder tratar de llegar a la orilla de esta crisis que, como bien mencionabas en un inicio, pues no tiene precedentes y realmente nos está poniendo a sacar adelante la creatividad, la organización, el trabajo en conjunto. Se está trabajando muy fuerte por darle velocidad a la certificación de plantas para exportación a China, que si bien hay algunas en el país y se han estado haciendo ejercicios importantes para enviar carne para allá, hay muchas otras que están en espera de autorización y que pudieran ser un apoyo importante para poder sacar parte de la producción que hay en el país, liberar un poco la presión y aprovechar ese espacio en el mercado internacional. Al día de hoy las exportaciones en México van en el orden del 10%, cerraron en el 2019 alrededor de las 175,000 toneladas, pero México es un país que tiene un consumo per cápita de 19 kilos y medio, somos 133 millones de habitantes, y parte importante de ese consumo que tenemos es importado en años regulares. Este año pues lo vemos exacerbado por los temas que comentaba norteamericano. Y bueno, pues de la mano de las organizaciones tendremos que encontrar los elementos para poder aportar al porcicultor herramientas de subsistencia y tratar de, pues como muchas otras crisis que ya ha vivido en el pasado, poderla superar y encontrar un escenario en un mediano plazo que pudiera ser diferente y que pudiera apoyar y potencializar la porcicultura de México. Básicamente yo creo que es lo que les pudiera comentar. Bueno, muchísimas gracias Jorge e Iván Espinosa, y ahora vamos a dar el lugar a Rodrigo Castañón. Él es el titular de la Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile, y Chile es un país que siempre nos interesa mucho porque tiene una trayectoria muy grande respecto de lo que es la exportación, del manejo de enfermedades. Entonces nos parece sumamente importante lo que tenga para aportarnos Rodrigo Castañón desde Chile. Rodrigo, te invito a que puedas habilitar tu micrófono. Para habilitarlo en la parte superior de la pantalla, ahí está. Y si querés habilitar tu cámara, al lado tenés la posibilidad de habilitar la cámara web, desplegás para abajo y dice iniciar mi cámara web y después iniciar mi uso compartido. A ver, no, voy a enredar más las cosas, así que lo dejo así. Ok, ¿se escucha bien o no? Se escucha un poco bajo. Lo que podrías hacer es, a donde desplegás para abajo del micrófono, dice ajustar el volumen del micrófono, ahí te permite subirlo al máximo y ahí podés volver a hablar. ¿Se escucha mejor? Perfecto, ahí te escuchamos bien. Ok. Sí, perfecto. Ok, bueno. Antes que todo, muchas gracias por la invitación a Infoporc, y encantado de poder compartir con todos los asistentes la experiencia de lo que estamos viendo acá en Chile respecto al COVID. Efectivamente, Chile tiene alguna carrera en el ámbito de la exportación, alguna historia. Nosotros somos un país bastante pequeño y la exportación, no solamente en el ámbito de lo pecuario, sino que en términos generales es vital para el desarrollo de nuestra economía. Lo que tiene sus ventajas y desventajas, porque cuando hay problemas como los que se están enfrentando en el último tiempo en Asia, con estas, particularmente China, con Estados Unidos, todas estas batallas que han tenido, obviamente algún impacto tienen en nuestro quehacer. Pero bueno, el tema es que nosotros veníamos arrastrando desde fines del año pasado una crisis social, un estallido social sin precedentes. Probablemente el error que hemos cometido como país es tener una economía libre de mercado exacerbada, donde todo funciona sobre la base del mercado, y eso trajo como consecuencia un estallido social
por lo tanto la economía de Chile se veía viendo afectada con esta situación, y el impacto del COVID fue la guinda del pastel, como decimos acá. Ahora, la industria de Chile es, de cerdo en lo particular, es una industria que exporta a lo menos el 65% de su producción, y donde China es el gran driver de nuestra exportación. A lo menos 60-70% de nuestra exportación el año pasado se fue a China. Y la buena noticia, dentro de lo malo que puede ser para la producción de cerdo en general, es que China el año pasado tuvo una escasez de carne de cerdo importante, como ustedes bien saben, fines de 2018 o segundo semestre de 2018, todo el año anterior, lo que hizo que los precios en China estuvieron muy altos, y eso trajo como consecuencia que gran parte de nuestra exportación se destinó a ese mercado. Hoy, en lo que dice relación al COVID, tenemos alrededor de 8.200 personas que están infectadas o se han infectado, y cerca de 94-95 personas fallecidas. Una de las estrategias que ha implementado el gobierno es tomar la mayor cantidad de muestras posible, y también implementar rápidamente medidas de distanciamiento social. Nosotros ya estamos en una fase 4, donde uno de los factores que priman es el aislamiento de ciertas zonas, ciertas regiones, ciertas comunas. Santiago, que es la capital de Chile, es la zona que ha estado más afectada por el contagio. Algunas de las comunas de Santiago han estado en aislamiento total, y eso ha ayudado en gran medida a poder aplanar la curva, de tal manera que hoy estamos ya observando los beneficios del esfuerzo que se ha estado implementando, con todo el impacto económico que eso puede tener, obviamente, porque Chile es un país donde hay una parte importante de la economía que funciona en el día a día. Hay mucha informalidad, hay situaciones que se comparten con el resto de Latinoamérica. Y como les decía, en el caso de la industria del cerdo, tenemos una exportación que es al menos el 65% el año pasado de la producción. No hemos tenido paros de plantas hasta el momento, no hemos tenido paros de granjas. Hemos estado construyendo protocolos tanto para poder implementar, que ya se han implementado en las granjas, así como también en las plantas de faena, y los principales pilares de esos protocolos tienen que ver con la segregación en la operación. Hemos aplicado un concepto de clúster sanitario de personas, de tal manera de poder contener, si es que llega a ingresar la enfermedad, alguna de las instalaciones, la enfermedad en esos clústeres. Físicamente se han implementado separaciones dentro de las mismas plantas de faena, con biombos de marcos metálicos, plástico, etcétera, para tratar de lograr ese aislamiento. También se han implementado medidas de segregación en los transportes. En Chile se utiliza mucho el concepto de los buses de acercamiento, que pasan a buscar a los trabajadores a sus casas y los traen a las plantas. También se han tomado medidas en ese transporte. Se han tomado medidas también en los casinos, porque también hemos identificado que el casino es un factor de riesgo, los casinos de alimentación colectiva, y lo que se ha hecho es implementar casinos de campaña, baños de campaña, a objeto de poder extremar al máximo este concepto de la segregación de los clústeres sanitarios de personas. Pero lo más importante es que la gente se sienta segura, porque podemos tener protocolos que suenan muy bien en el papel, pero que no terminan convenciendo a los trabajadores. Si bien es cierto, así como he escuchado en el resto de las presentaciones, la industria de alimentos es una industria considerada como crítica dentro de la operación de un país, lo que dicen los trabajadores, y uno también debe empatizar. De hecho, yo estoy hablando ahora desde mi casa, pero son los operarios que están ahí en la primera línea. Muchos de ellos dicen, bueno, está bien que sea una actividad crítica, está bien que tenemos que alimentar a las personas, pero no a costa de nuestra salud. Entonces es importante que lo primero, en nuestra experiencia, es que los trabajadores se sientan conformes con el esfuerzo que están haciendo las empresas,
Y lo segundo, sin duda, es poder llevar todos estos protocolos, poder llevar todo este esfuerzo a las autoridades para que también se enteren de ese trabajo que se está haciendo con los trabajadores que se están implementando en las empresas. La verdad es que las expectativas económicas para Chile este año no son buenas. Hay una proyección del Fondo Monetario Internacional que dice que este año Chile va a contraer su economía en un 4,5%. La verdad, probablemente eso es el peor escenario económico que ha tenido Chile en los últimos 40 años. Nosotros, la última etapa o periodo recesivo que tuvimos fue en los 80, con un impacto enorme en la economía. Este año vamos a estar en la misma situación. Se han implementado una serie de medidas por parte del gobierno para poder sostener desde la economía informal hasta ¿cómo se llama? Hasta las grandes empresas, medidas de salvataje, pero la verdad es que el escenario es tan dantesco que ningún recurso disponible, con todas las limitaciones que significa ser un país que está en vías de desarrollo, son suficientes. Nuestra esperanza es que podamos salir de esta situación de mayor estrechez o como se llama, restricciones de movimiento ya en agosto, septiembre. Nosotros estamos ya en el periodo de mayores fríos que obviamente no nos juegan a favor. Ya no se sostienen algunas medidas de restricciones de movimiento porque la gente tiene que salir a trabajar, pero entendiendo que esa es la realidad, el gobierno igual ha implementado algunas medidas como el uso estricto de mascarillas en los transportes públicos, etcétera, etcétera. Eso en términos generales. La verdad que no quiero monopolizar la presentación. Tenemos protocolos que hemos ido construyendo sobre la base de la experiencia de lo que ha ido ocurriendo. Hemos recogido protocolos de afuera también. Y estamos claramente focalizados en este momento en el trabajo del poder dar a conocer ese esfuerzo que se está haciendo. ¿Aló? Sí, Rodrigo. Sí. Rodrigo, muchas gracias entonces por la exposición. Y ahora voy a iniciar mi cámara. Aviso que cuando iniciamos la cámara hay personas que empiezan a ver entrecortado. Lo que les quiero comentar ahora es que la idea era que a partir de que cada uno ha comentado la situación en el país y algunas soluciones que están poniendo a disposición de los productores y de las personas en general, si de parte de la asistencia hay alguien que quiera realizar alguna pregunta o mismo si los propios disertantes tienen consultas que hacer entre ustedes. Para eso van a ver arriba que hay una manito, un hombre con una manito levantada. Quien quiera hacer alguna pregunta puede hacer clic ahí para que le demos la palabra. También les recuerdo que si alguno de los disertantes desea hacer alguna pregunta, algún referente de otro país, también lo pueden hacer. Había una persona que había levantado la mano al inicio de la charla, ahora ya la bajó. También tenemos aquí el chat, que lo podemos ampliar un poco más para que puedan escribir ahí las consultas que tengan y nosotros las leemos. Ahí vamos a ampliar el chat. Y quienes tengan preguntas pueden escribirlo por ahí o, como les decíamos, levantando la mano que está en la parte superior de la pantalla. Hay una personita con una mano levantada, también lo pueden levantar desde ahí. Ahí están escribiendo varios asistentes. Vamos a esperar a ver si tienen preguntas. También les pedimos que nos digan para quién es. Vamos a leer algunas preguntas si tienen y ya vamos a liberar a los expositores. Les recordamos que
Estas exposiciones van a ser difundidas a través de las redes y los canales de Infoport. También lo vamos a mandar a cada uno de los expositores para que lo puedan difundir por sus canales de comunicación. Va a quedar grabada esta reunión y creo que es muy importante poder debatir acerca de las soluciones que están encontrando ante esta situación que es realmente inédita. También vamos a tener otras disertaciones a las que los vamos a invitar, pero si alguien quiere realizar alguna consulta a las personas entrevistadas, se puede hacer en este momento. Bueno, yo particularmente, si nadie se anima, voy a hacer una consulta a Jeffrey Fajardo, si nos estás escuchando, Jeffrey. Quería saber qué respuesta habían tenido de parte de la población respecto de estas acciones solidarias que estuvieron realizando. Listo. ¿Pongo la cámara o así nomás está bien para Sí, no si sobrecargar? quieres poner la cámara y yo saco la mía. Bueno, pues la respuesta ha sido sumamente positiva y agradecida. Creo que es obvio que en la medida en que nos podamos acordar de más personas en condiciones de clase media que han visto, como les decía, roto su flujo de ingresos en los últimos días, pues estamos haciendo lo correcto. Ya, digamos, de parte, yo soy, digamos, muy dado a creer en eso, en esa palabra que dice que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda dio. En realidad nosotros tomamos esta decisión por ayudar, por tender la mano a alguien que sabíamos o a unas familias que sabíamos que lo necesitaban. Pero la respuesta ha sido contundente. Hay restaurantes que incluso han manifestado, eso es algo que nosotros no esperábamos que sucediera, pero ha habido restaurantes, chefs muy reconocidos en el país, que han dicho que una vez pase la crisis van a hacer recetas en honor a Por Colombia. Entonces, pues ha sido realmente maravillosa la respuesta. Las personas que trabajan en los hoteles también están muy agradecidas y las familias de los bares también muy agradecidos con esto. Esta es una medida que arrancó hace 15 días. Hemos empezado a entregar las primeras ayudas, pero al final vamos a terminar más o menos a mediados, finales del mes de junio por el momento con estas ayudas en las que les decía, pues vamos a ayudar a 19.000 familias durante un poco más de 2 meses. Entonces sí, la respuesta ha sido muy positiva. Nosotros creemos que los restaurantes, los hoteles, los bares son aliados naturales de la porcicultura y pues era más que obvio que les pudiéramos tender una mano a ellos con cierta prioridad. Gracias. Acá Matías Villalba, voy a copiar Matías tu mensaje en el chat general. Tenemos el mensaje de Matías y mensajes también de alguien que escribió por Facebook. Matías dice, el único mercado que está reactivado su economía es China, que tanto Argentina o Chile piensan sobre este mercado, ayude a airear los gordos y también si hay otro mercado aparte del de chino que esté importando. No sé si quiere responder Federico o si quiere responder Rodrigo por parte de Chile. Karina, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Federico. No, bueno, si querés contesto por parte nuestra. Eh, con respecto al mercado de China, si bien yo comentaba un poco, bueno, la exportación argentina es muy baja, es el 5%, si bien hoy mucho se exporta a China. Creemos que puede ser una medida no a corto plazo, sino a largo plazo. O sea, Argentina empezó a exportar hace muy pocos años por medio de consorcio, ya hay varias partes frigoríficas que está exportando, pero no es una salida rápida para poder aliviar las granjas. Creemos más, sí, en el mercado interno y lo que es la promoción y la publicidad para poder aumentar el consumo en el mercado interno. Y más en cortes donde nosotros no somos, no trabajamos tanto en los hogares como son las pulpas. Pero no queremos que sea algo
hoy muy importante el tema de la exportación a China para poder ahí ganar. Te hago una consulta, Federico. Escuchamos la idea que tuvieron en Colombia. ¿En Argentina se ha pensado en algo similar? Con respecto a cuál, dijo un montón de ideas, Jeffrey, pero vos decís Las acciones que están, sí, perdón, las acciones solidarias en las que están donando carne de cerdo para sectores vulnerables. Sí, sí, se están haciendo. Se están haciendo de diferente manera, de acuerdo un poco, más que nada un tema logístico de cómo llegar, cómo hacer llegar los cortes a los distintos lugares, pero en algunos casos se han donado directamente carne, en otros lugares, por ejemplo, la Cámara de Córdoba está donando un porcentaje de la venta de capones, un porcentaje de madres en dinero a los comedores, se está ayudando en ese sentido y se está trabajando, como yo decía anteriormente, entre un 10 y un 15% de la producción, en trabajar dando un precio promocional a las grandes cadenas que vayan a las ciudades más grandes y después eso poder llegar a las carnicerías. Perfecto. Bueno, Liliana hizo una pregunta. Jeffrey, si tenés tu micrófono, si podés ver la pregunta, dice, eh, ahí se subió, comentaba acerca de una reformulación de canales de comercialización, específicamente a llevar hasta los hogares de las familias la carne de cerdo. ¿Esto lo están implementando los porcicultores o los supermercados? ¿Cómo sería la articulación? Me parece que es lo que pregunta Liliana. Sí, bueno, yo no soy médico, soy economista. Me hubiera gustado ser médico, pero no me daba mucho miedo la sangre. Entonces no, nunca hubiera podido hacerlo. Un altísimo honor para los médicos en todo el mundo que están dando sus vidas por esto, pero yo no lo soy. Eh, Mira, lo que hemos venido haciendo es acciones conjuntas. En general, no ha sido exclusivamente de los porcicultores en sí mismos o de los canales de comercialización en sí mismos, sino más bien como una alianza. Eh, eh, una alianza que depende de qué tan integrados están los porcicultores hasta el consumidor final, ¿no? Entonces, hay productores que tienen incluso expendios en donde se vende directamente la carne de cerdo al consumidor y ellos han desarrollado sus propias estrategias para fortalecer, por ejemplo, los domicilios, ¿sí? Las redes de domicilios. Las grandes superficies están manejando domicilios como nunca antes, entonces aquí que están presentes cadenas como Macro, como Jumbo, como El Éxito, ellos han empezado a explotar muchísimo el tema domiciliario. Entonces, los que tienen puntos de venta con domicilios y las grandes superficies con domicilios. Hemos también tratado de fortalecer un directorio de expendios, lo que se llama en Colombia FAMAS, que son tiendas de carne en los barrios, que también han empezado a implementar domicilios un poco más rudimentarios que las grandes superficies, pero también los estamos promocionando. Nosotros creamos un directorio ciudad por ciudad dentro de las ciudades capitales para que quienes tienen expendio de carne de cerdo en cualquier nivel, digamos, de complejidad, aparezcan en esas redes de domicilio. Eso es más o menos como hemos venido articulando esta estrategia de canales de comercialización. Tenemos a Gonzalo que ha levantado la mano. Gonzalo, si querés activar tu micrófono, tenés que ir a la parte de arriba donde hay un microfonito y ahí pones activar mi micrófono. Rodrigo Castañón, tenés el micrófono habilitado. Cuando quieras podés hablar. Rodrigo, no sé si habías levantado la mano. Hay otra pregunta de Liliana que dice, para los representantes de México se comentó el impacto de esta contingencia sobre la economía. ¿Se está formulando programas o propuestas de apoyo a los productores? ¿Hay apoyos gubernamentales? Pregunta para Janine Rivas Martín. Gracias. Miren, en el tema gubernamental,
se ha tenido reuniones de productores, precisamente antier, estuvieron con el secretario de Agricultura, el doctor Villalobos, y lo que se está pidiendo en el caso, y igual Iván nos puede abundar ahí en el comentario, por un lado se pidió al gobierno en general el regreso del IVA, al igual que creo que fue ahí en Colombia, ¿no? Que haya un poco de celeridad en el regreso de lo que viene siendo el IVA. Por otro lado, se le pidió a la Secretaría de Agricultura, representada por el doctor Villalobos, el agilizar el trámite de autorización de algunas empresas en México integradas para poder exportar a China. Para México sí es algo importante la exportación, a pesar de que comentaba Iván que exportamos el 10%, pero es un área de oportunidad exportar hacia China. Sabemos todos del problema de PPA que tuvieron o que tienen desde hace casi 2 años. Entonces es una súper área de oportunidad. Entonces se le pidió que nos ayudara a agilizar esas autorizaciones que China le tiene que dar a esos productores. Entonces, por ese lado. ¿Qué otra cosa, Iván? También la posibilidad de exportar a lo que viene siendo Salvador y Honduras, que sería a lo mejor no tan impactante en volumen como sería la exportación hacia China, ¿no? El gobierno, tengo entendido, se comprometió a en 15 días dar respuesta a la exportación hacia China. ¿Qué otra cosa, Iván, se pudiera mencionar? Se solicitó también el apoyo en regular un poco la importación. Tenemos el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, ahora TEMEC, donde está contemplado el tema de la carne como que viene libre de cupos y de aranceles. Sin embargo, se les pedía privilegiar la producción nacional debido a la condición en que se está presentando el negocio para los productores. Al estar tan comprometido por la sobreoferta que hay en el mercado de carne, es que se le hacía esta solicitud. Sin embargo, hasta este momento, pues el secretario, el gobierno han escuchado las propuestas, las conocen, pero no nos han dado una resolución como tal. Entonces ya lo comentó Janine, fue el tema de la devolución de IVA, la velocidad en la certificación o la presión para la certificación de las plantas que están ya en trámite para la exportación a China, la baja de la importación o la reducción de la importación y la preferencia sobre la producción nacional, así como la implementación de algunas normas para la importación de carne que se apliquen para tratar de compensar un poco las condiciones con que Estados Unidos exporta carne hacia México y la condición en que importa los productos que México manda hacia allá, para equilibrar un poquito la balanza. Pero retomando un poco la pregunta, también no hay algún otro programa por parte del gobierno federal que esté encaminado, ¿no?, al apoyo al productor como tal. Hasta este momento no lo hemos no lo hemos podido concretar. Entonces todavía no tenemos algo preciso. Bueno, Rodrigo Castañón, no sé si quisieras tomar la palabra, puedes activar tu micrófono cuando quieras, tenemos la mano levantada. En el caso de que no sea así, nos puedes escribir también por el chat. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, hola. Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. No, yo solamente quería
complementar a Matías la respuesta respecto de China o nuestra visión respecto de China. La verdad que efectivamente el único mercado donde se está observando mayor reactivación, porque su economía se está reactivando obviamente, es China. Y en ese sentido nosotros estamos buscando la habilitación de algunos subproductos que todavía no están habilitados para ese mercado. Y otro negocio que estamos explorando es la opción ¿cómo se llama?, del material genético, de enviar material genético. A raíz de la peste porcina africana, como ustedes bien saben, una pérdida importante de madres, de producción, se estima entre un 30-40% según datos de Rabobank, y creemos que eso puede ser una alternativa de negocio considerando más la condición sanitaria que tiene nuestro país. También observamos, y un poco tomando el comentario del señor de México, que algunos mercados van a empezar a tomar medidas restrictivas a la importación, que debería siendo el caso nuestro la exportación, debido a una sobreoferta ¿cómo se llama?, de carne a nivel global, producto de las restricciones que se están dando en el food service. Mm, mm. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración y por la información. Bueno, estamos ya casi, faltan 15 minutos para las 2 horas de transmisión, por lo tanto me parece que ya deberíamos cortar en agradecimiento a las personas que se han tomado el tiempo. Sabemos que están todos sumamente ocupados y ocupadas, porque es un momento en el que exige mucho más de cada uno y cada una, así que desde Infoport les agradecemos enormemente que se haya tomado este tiempo. Esperamos poder organizar nuevos encuentros también a las personas que han asistido. Los invitamos a que nos escriban para decirnos cuáles son las dudas que tienen o cuáles son aquellos temas que desean que estemos tratando. Del mismo modo, nos ponemos a disposición para las personas para las asociaciones internacionales. Rodrigo, si es posible, te pido que silencies si puede ser tu micrófono. Nos está entrando alguna señal. Quiero dejar un saludo a Jeffrey, Janine, a Rodrigo, por supuesto, a Jorge y a Federico, a todos y a Janine también. Muchísimas gracias por estar. A los asistentes, si quieren dejarnos acá el correo, yo voy a dejarles acá mi correo personal para que puedan estar en contacto. Y también ustedes pueden dejarnos sus correos para que les enviemos la grabación de esta sala, que la vamos a difundir a través de las redes de Infoport. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Infoport, también en Twitter como Infoport y en Instagram como Infoport. Les agradecemos muchísimo. Bueno, parece que la conexión de Karina falló y hemos perdido la transmisión que estaba haciendo desde su domicilio. Como venía ella diciendo, agradecemos a cada uno de los expositores y expositoras por haber estado acompañando la actividad. Agradecemos a cada uno y cada una de los presentes por la predisposición, el tiempo y para seguir pensando en diferentes estrategias según cada territorio de manera conjunta. Damos por terminada la actividad. Como dijo Karina, el video va a ser subido a nuestras plataformas y ahí van a poder detenerse a escuchar nuevamente, si así lo quisieran, o poder compartir esta actividad con sus redes también. Muchísimas gracias.